Hola mis amigos y bienvenidos al Poder de la Enseñanza. Soy Omar Pérez, muchas gracias una vez más por acompañarnos. Hoy es un placer estar con ustedes a través de las escrituras, como siempre en cada semana. El objetivo, no hay que olvidar de que no es solo brindar información, sino también brindarles alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás y juntos podamos edificarnos en venir a Cristo. Así que sigamos adelante y empecemos con esta semana del 25 de abril al 1 de mayo. Vamos a seguir viendo lo que es el Éxodo, capítulo 24 y capítulo del 31 al capítulo 34. Del capítulo 25 al 30 hay un pequeño salto, no es tocado por el manual. El manual ha tratado de poder ser más conciso. Obviamente ha evaluado poder tocar algunos capítulos más trascendentales y de acuerdo a ello vamos a verlo, aunque vamos a tocar un poquito de repente la parte del capítulo 25 al 30. Para ello hay que saber de que en los últimos capítulos del Éxodo, nosotros hemos visto, en lo que ya hemos visto del Éxodo, hemos visto cómo Jehová presenta su pacto al pueblo de Israel, a diferencia de los pactos que el Señor había hecho con Noé y Abraham, los cuales eran más en forma de promesas de Dios y por lo tanto no requería una aceptación formal por parte de Noé o Abraham. El que estaba haciendo con Israel sí requería una aceptación. Hay diferencias. Con el pueblo de Israel necesita, el pacto que está haciendo necesita una aceptación formal. Lo que hizo con Noé y Abraham, obviamente porque eran los patriarcas, no necesitó hacer una aceptación. Ahora, esta aceptación formal que les pide al pueblo de Israel es también llamada la ratificación, ¿no? Ratifica el hacer el convenio o la aceptación del convenio. Así que vamos a ir al capítulo 24. De repente está medio confuso esto, pero vamos a entenderlo un poquito más. En el capítulo 24 y para ver cómo este pacto entre Dios e Israel fue formalmente ratificado. Para ello, el manual nos dice que este capítulo esta semana se llamará Mi presencia irá contigo. ¿Qué tal título, verdad? El saber de que la presencia de Dios irá con nosotros. Qué bonito consejo. Si sabemos de que nosotros diariamente al salir a nuestros trabajos, al salir a hacer nuestros quehaceres, necesitamos la presencia de Dios con nosotros, que su Espíritu nos acompañe. Jehová le dice a Moisés, vamos a ver ahora, que Jehová le dice a Moisés que él, Aarón y sus dos hijos, Nadab y Abiú, y los 70 líderes, probablemente esos 70 líderes eran los ancianos de Israel, ¿no? Líderes de los ancianos de Israel, se acercaran a Dios. Todas estas personas que se acerquen a Dios. No podemos estar seguros si el número 70 es preciso o es simbólico. Hay que entender que el número 7 indica perfección, ¿no? Entonces no sabemos, no se nos dice más acerca si era específico las 70 personas o es algo simbólico. Porque en la literatura hebrea hay que recordar que los números redondeados como este a menudo son simbólicos. Pero, bueno, vamos a suponer que pidió que se acerquen 70 personas. Vamos a ver en el capítulo 24 del Éxodo, versículos 3 y 4. Menciona que Moisés fue y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los decretos. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículo 4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. El versículo 3 es un versículo muy optimista, muy deseado ser escuchado por cualquier líder, mucho más si es un líder político. Que un líder hable y que el pueblo responda, sí, lo haremos, es lo mejor que se puede oír. Si obviamente esas fueran las palabras de un político, obviamente, y al escuchar que el pueblo dice, sí, lo haremos, sinceramente es el líder, es el más famoso en el país. Sin embargo, vemos que el pueblo de Israel está muy deseoso de poder cumplir lo dicho por Moisés.
según el versículo 3. Esto hace recordar a nosotros cuando, por ejemplo, aplicándolo a nuestras vidas, esto nos parece a nosotros cuando oímos un bonito mensaje los domingos, cuando tenemos una bonita conferencia o cuando terminamos de oír la conferencia general, por ejemplo. Esas son nuestras palabras, ¿no? Nosotros lo haremos. Salimos con un optimismo tremendo después de haber escuchado un buen mensaje, una buena conferencia, a un buen líder, o un buen hermano o una hermana que hable o dé un testimonio. Cuando los misioneros tienen su conferencia, por ejemplo, de zonas, ¿no? También salen así de optimistas. Sí, haremos y obedeceremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Se comprometen, pues, ¿no? El misionero es comprometido a poder predicar el evangelio, a tocar todas las puertas, sale con ese optimismo, o sea, nos parecemos a esto. Es un pueblo optimista, está el pueblo de hebreo, y también nosotros cuando obviamente escuchamos un buen mensaje o cuando sentimos el Espíritu. Si obedeceremos, ¿no? Todas las palabras que Jehová ha dicho. Eso siempre decimos a veces, ¿no? En ese aspecto nos parecemos mucho al pueblo hebreo en este optimismo. Esto indica no hay marcha atrás, a seguir adelante. No vamos a regresar a Egipto, es lo que está diciendo el pueblo hebreo. No vamos a tener otros dioses, nos comprometemos a servir a Dios, hacemos un pacto. Eso es lo que entiende Moisés, ¿no? Ahora notemos que el versículo 4 empieza diciendo Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Por si acaso, nada de palabras solamente, sino que también queda registrado. Los compromisos se registran. Así que con el tiempo no vayan a decir no sabíamos, no nos acordamos. Se queda un registro del compromiso de Jehová y el compromiso del pueblo. Todos nosotros también hemos firmado el pacto, el convenio. ¿Cuándo? ¿Cuándo yo firmé un pacto? Nunca me han hecho firmar a mí el pacto. Sí, lo firmaste. ¿Cuándo? Cuando nos bautizamos. Y este pacto se sella, es sellado todavía el pacto. ¿Cuándo se selló? Cuando nos confirmaron. Y lo seguimos renovando y firmando el pacto cada semana cuando participamos de la Santa Cena, ya que dicen en la oración sacramental, se dice recordarle siempre y guardar sus mandamientos. Al ver esto, Moisés construyó un altar, ¿no? Después de haber visto el optimismo del pueblo, lo escribe las palabras y construye un altar. Recuerda, un altar no es un monumento, es un lugar donde tú sacrificas, donde el pueblo hebreo sacrifica, es un lugar donde típicamente un animal es ritualmente matado. Y Moisés puso 12 piedras para representar las 12 tribus de Israel. Siempre simbólico y siempre involucrando a todos. Luego, en el versículo 5, se nos dice que los hombres jóvenes eran enviados a hacer el sacrificio. Muchos comentaristas dicen que era necesario que los hombres jóvenes escogidos porque ellos eran fuertes, porque eran toros lo que iban a ser sacrificados y los toros obviamente eran pesados y grandes, aunque más tarde no hay ninguna advertencia de usar hombres jóvenes o particularmente hombres fuertes. La razón era porque los hombres jóvenes de los cuales se habla no eran simplemente cualquier hombre joven, ellos eran los primogénitos, a eso se refiere. Nosotros vemos en este pasaje no que eran hombres fuertes levantando la carga pesada, mientras que los otros desempeñaban el ritual. Más bien ellos en realidad hacían el procedimiento del sacrificio. ¿Por qué los sacerdotes levitas, nos podemos hacer la pregunta, ¿no? ¿Por qué los sacerdotes levitas no hacían el sacrificio? Después de todo, esa era su responsabilidad primaria, ¿verdad? Porque hay que recordar, el sacerdocio todavía no había sido establecido. Veremos que ya pronto va a ser establecido. Pero hasta aquí, los levitas todavía no son sacerdotes. La pregunta es, ¿quién dentro de esa familia hacía esos sacrificios o rituales? Nuestra contestación habitual sería el varón mayor o el padre, o tal vez el abuelo si vivía en esa familia extendida.
Pero ese no era el caso. Más bien era el hijo primogénito, era el que desempeñaba esas funciones. Hay que recordar que el primogénito no quiere decir el varón mayor de una edad de una familia, sino que quiere decir el primer hijo que la esposa de un hombre tiene de él. El padre o el abuelo de esa casa no era necesariamente el primogénito. El primogénito más o menos tenía la posición del sacerdote de la familia, pero solo hasta que el Señor establece un sacerdocio oficial, el cual va a salir de la tribu de Leví, que ya lo vamos a ver más adelante. Una vez el sacerdocio fuese establecido, las familias individuales no iban a poder llevar a cabo sus propios sacrificios. Es decir, las familias dejaron de ofrecer sacrificios en sus propios altares y a su propia manera. Significativamente, miles de primogénitos israelitas perdieron su valioso estatus de sacerdote de familia. Más adelante nos daremos cuenta que las familias abandonan sus rituales, porque eso es entregado a la tribu de Leví. Resume, hay que ver de que hasta el momento no hay sacerdocio. Los levitas, que más adelante vamos a ver, van a ser los sacerdotes, hasta el momento no son los sacerdotes. ¿Quiénes hacen los sacrificios? Las personas, todas las familias. ¿Quién tiene que hacer el sacrificio? Los primogénitos. Eso se va a perder con el tiempo, cuando se establezca el sacerdocio, porque los levitas son llamados a poder hacer esos sacrificios. Por lo tanto, las familias no pueden hacer sacrificios. Tienen que llevar sus animales, ¿a dónde? Al templo a ser sacrificados. ¿Por quiénes? Por los sacerdotes levitas. Eso lo vemos que se instaura hasta que viene Cristo. Esa es la tradición. Entonces, cada familia no podía ejercer su sacerdocio. No había. No podía hacerlo. Y eso lo vamos a ver por qué sucede esto. Hasta el momento ellos pueden hacerlo, pero luego vamos a ver que eso es quitado y eso ya no se vuelve a hacer. Aquí vamos a ver la primera nota. En la actualidad, todos podemos participar de los sacrificios, lo cual es representada por la Santa Cena. Tanto el niño, joven, adulto o anciano, no hay pretexto para no hacerlo. Si a pesar que es más sencillo hacerlo, no lo hacemos por llegar tarde, por no asistir, por dar prioridad a otros asuntos, viajes, etcétera, o trabajos, ya es nuestro problema, no es problema de Dios. Fin de la nota. Los sacrificios indicaban que tenían que hacer algo. ¿Qué tenían que hacer? Vamos a verlo en el capítulo del Éxodo, capítulo 24, en el mismo capítulo 24, versículos 6 al 8. Entonces, hasta aquí, que ahorita lo vamos a leer, vemos de cuán importantes son los sacrificios. Vemos cuán importantes es el sacerdocio. La importancia de tener el sacerdocio y de que cada familia se edifique. No solamente que unos participen y los otros obviamente no lo hagan, ¿no? En la actualidad, pues todos participan de la efectuanza de la ordenanza del sacerdocio. Y eso es importante porque todas las familias son importantes, todas las familias tienen el sacerdocio y de esa manera todo se edifica. No es que le pertenezca a alguien nada más, ¿no? Éxodo capítulo 24, versículos del 6 al 8. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del convenio y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del convenio que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aquí vemos que roció la otra mitad de la sangre en el altar y roció la otra mitad en el pueblo, el cual mostraba que Dios y ellos
estaban mutuamente atados por este pacto. Moisés está diciendo que el pacto de la sangre de Jesús nos salva. Eso lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 28, que dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión o perdón de los pecados. Fin del versículo. No había nada mágico en la sangre. Recibir sangre no es nada del otro mundo, o sea, no es nada mágico, es simbólico. Esta sangre representaba la vida de un ser. La sangre representa el derramamiento de la vida, el de una vida dada por otra vida. En los siguientes versículos, en los versículos siguientes nos dice que Moisés, Aarón y los 70 ancianos vieron a Dios, versículos 10 y 11. Hay mucha discusión con estos versículos y algunos otros en las escrituras porque se dice que nadie ha visto a Dios. Eso es lo que el mundo dice, pero nosotros leemos que Abraham habló con Dios cara a cara y que él también habló con Enoc y otros. Sin embargo, el mundo moderno no acepta nada de esto y ha rechazado al Dios viviente. ¿Y por qué? Porque obviamente piensan que Dios es espíritu y al espíritu no se le puede ver. Entonces aceptan en su lugar a uno que no puede ser visto ni oído. Así que marque sus escrituras en Éxodo capítulo 24, versículos 10 y 11, donde se menciona que vieron a Dios. Cuando alguien le diga que nadie ha visto a Dios, usted puede enseñarle estos versículos. Cuando usted mencione esto, le dirán que seguro fueron cambiados de estado, la persona fue cambiado de estado de un cambio a otro. Usted sigue leyendo el versículo 11, al final, que dice que comieron y bebieron. ¿Para qué pusieron eso aparte? Eso no tiene nada que ver, pero lo vemos que tiene que ver la comida y la bebida cuando uno está viendo a Dios. Imagínense, usted tiene una entrevista con Dios y no se va a estar poniendo a comer o a beber, porque eso no es lo importante. Eso es lo que dice el versículo 11. Pero si usted tuviese la oportunidad la pregunta es esa, ¿verdad? Si usted tuviera la oportunidad de ver a Dios, ¿estaría pensando en comer? ¿Tendría hambre? El versículo 11 lo especifica para dar a entender que no habían sido cambiados de estado. La persona seguía siendo persona igual, con su carne y huesos. Seguían siendo personas normales, pero ven a Dios. Tanto es así que pudieron comer y beber. No olvidemos que José Smith también vio a Dios, el Padre y Jesucristo. En una mañana, él fue a la arboleda. Es muy probable que había tomado su desayuno, había almorzado quizás, fue a la arboleda, hizo su oración, preguntó a Dios y pudo verlo a Dios. ¿Cómo lo hizo? En carne y huesos. De esa manera lo vio a Dios. ¿La persona puede ver a Dios? Por supuesto que puede ver a Dios. Nosotros creemos en eso. Nosotros aceptamos eso. Obviamente que hay requisitos. Un santo de los últimos días cree que el hombre puede ver a Dios. Obvio que hay requisitos para ello. Por cierto, esto fue algo breve, porque luego Moisés tenía que apartarse y subir para recibir las tablas de los mandamientos. Nota, ¿qué edad tenía Moisés? Nada menos que más o menos 80 años. Un hombre mayor. Subir la montaña, subir por una pendiente. Si a veces crees que estás cansado, piensa en Moisés, que con 80 años vive en el desierto y tiene que subir montañas y pendientes. Fin de la nota. La nación de Israel estaba reunidos al pie del monte. Aarón y sus hijos y los 70 ancianos de Israel estaban a la mitad del monte. Josué y Moisés subieron más. Josué está siendo instruido, hay que entender aquí, porque luego será el líder. Josué está siendo instruido ya que luego será el líder de Israel. Y solo Moisés sube más y se encuentra con Dios.
Se nos dice que la gente de Israel fue testigo de la gloria de Dios que quemó como un fuego inextinguible en el tope de la montaña santa. Abajo en el valle, en el cual todos los otros 3 millones de personas de ellos acampaban. En la cima de la montaña, rodeado por la presencia impresionante de Jehová, Moisés permaneció ahí por 40 días y 40 noches. Obviamente recibiendo la enseñanza más importante e intensa que un hombre jamás haya experimentado. Aunque se nos dice que los primeros 6 días la nube escondió la presencia de Dios. Y en el séptimo día el Señor comenzó a darle a Moisés más instrucciones. Aquellos primeros 6 días eran como una preparación para Moisés, un tiempo de contemplación espiritual antes de que él estuviese delante de la misma presencia del Dios Todopoderoso. En el versículo 18 nos dice que Moisés está en el monte por 40 días y 40 noches, días completos, días de 24 horas. Él está en la montaña más de un mes. Este es el mismo tiempo que Jesucristo llega a estar en el desierto, antes de empezar su ministerio. Tiempo donde Moisés tiene que purificarse y limpiarse. Estuvo en ayuno, sin probar ningún bocado de alimentos ni bebidas. Un anciano de 80 años, en pleno ayuno, siendo capacitado, siendo instruido de lo alto, viendo visiones y hablando con Dios. Si fuese en este momento donde él pudo ver todo el Génesis, no se nos dice, pero es más que seguro. No olvidemos que tenía que ser capacitado. Era vital porque le esperaba 40 años liderando al pueblo hebreo. ¿Te sientes viejo? ¿Te duele tu cuerpo? Piensa en Moisés. ¿Tienes problemas con ayunar? ¿No puedes ayunar? Piensa en Moisés. Un hombre de 80 años en el monte, subiendo la pendiente, bajando la pendiente, en pleno ayuno, sin beber agua, sin probar alimentos, en ayuno para encontrarse con Dios. Y a veces nosotros sufrimos, padecemos y encontramos miles de excusas para nuestros ayunos. Encontramos miles de excusas para encontrarnos con Dios. Qué gran ejemplo que nos da Moisés. Aquí vamos a ver en el capítulo, nos trasladamos obviamente, del capítulo 24 lo terminamos, y en el capítulo 31 nos dice que el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatario que está sobre ella, etcétera. La lista al parecer es dada debido a que Dios quería el trabajo organizado y atento a cada detalle. Nada debía de olvidarse o descuidarse. Para ello llama a los hombres que se iban a encargar de toda la artesanía. ¿Qué sucede? Que en los capítulos el Señor establece un tabernáculo, establece las partes que van a ir en el tabernáculo y obviamente Él empieza a organizar, ¿no? Tenía que ver el tabernáculo de la reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio, y vamos a ver las partes que van dentro del tabernáculo. Y para eso, obviamente, llama a 2 hombres que se iban a encargar de toda la artesanía de esto, ¿no? En el versículo 11 menciona que harán conforme a todo lo que te he mandado, dice. Esto nos recuerda que Dios quería que el tabernáculo y sus muebles fueran construidos de acuerdo a un patrón específico. Era un modelo deliberado de una realidad celestial. Todo simbolismo. Iban a diseñarlo y para ello Dios da las indicaciones. Aun cuando los primeros actos de Jehová de crear el mundo, de la creación de la humanidad y la caída de Adán, del diluvio que temporariamente limpió la tierra de tanta maldad desenfrenada,
de la historia de Abraham como el primer hebreo, de la historia de Jacob como fundador de las tribus de Israel, de la historia de la cautividad de Israel en Egipto y ahora del éxodo de Egipto, son importantes. Nada carga la importancia de lo que estamos a punto de estudiar. ¿Qué cosa? El tabernáculo del desierto, el lugar de la morada terrenal de Dios. Permítanme decirles solo cuán importante es esto. Es tan importante que todas o partes, nada menos que 50 capítulos en la Torá, abordan la construcción y el servicio del tabernáculo. ¿Cuántos capítulos? 50. 50 capítulos hablan acerca de qué? De las partes o de todo, acerca de la construcción y el servicio del tabernáculo. Cada minuto detalla su construcción, las herramientas diseñadas, la ropa diseñada, cómo los rituales de culto debían ser llevados a cabo y quién debía llevarlos a cabo y mucho más fue especificado por Dios con la exigencia repetida de hacerlo según el patrón que Él les había mostrado a ellos. El sistema de sacrificio es meticulosamente explicado. ¿Cuáles animales son aptos para los varios sacrificios? ¿Qué clase de sacrificio es para qué propósito? ¿Cómo los animales deben ser matados y procesados? ¿Quién puede tomar de la carne y quién no puede? Y todo lo demás. El tabernáculo y el sistema de sacrificio son para enseñarnos a nosotros el evangelio. Es para enseñarnos el propósito de Israel. Es para enseñarnos a nosotros la santidad de Jehová. Es para enseñarnos a nosotros el gran y terrible pago que sería necesario para perdonar nuestros pecados. Luego, hay que ver que por 400 años después de eso, hasta que un edificio permanente de piedra y madera fue levantado por Salomón, porque Salomón es el que construye un templo. Ahora lo que estamos viendo es el diseño de un tabernáculo. Esa estructura de piedra y madera fue llamada el templo, lo que hizo Salomón. El templo y el tabernáculo son dos cosas diferentes, pero fueron construidas para el mismo propósito. El tabernáculo es movible, el templo es permanente. El campamento de los israelitas consistía en cientos de miles de tiendas que rodeaban el tabernáculo, tal como lo vemos en la imagen. Las tribus eran organizadas en un orden exacto, cuidadosamente ubicadas en cada uno de los 4 lazos del tabernáculo. Por ejemplo, al este estaban las 3 tribus de Isaacar, Judá y Zabulón, compuestas más de 180,000 personas, hombres, perdón, 180,000 hombres. Al oeste estaba Judá y Zabulón, al oeste estaban Manasés y Efraín, perdón, consistiendo en más de 110,000 hombres. Acampados al lado norte estaban Aser, Dan y Neftalí y sus 160,000 hombres. Y al sur estaban los 151,000 hombres que componían las tribus de Simeón, Rubén y Gad. Los levitas fueron ubicados cerca del tabernáculo y ellos fueron divididos por familias y ubicados en los cuatro lados, como un anillo interior entre el tabernáculo y las 12 tribus, una zona neutral más o menos, ¿no? Los levitas llegaban a ser un promedio de 22,000 hombres. Entonces, si nos damos cuenta, dije hombres. Cualquier censo hecho en Israel solo contaba a los hombres y solo los hombres cualificados a pelear en el ejército. Aquellos varones que eran muy jóvenes, muy ancianos o impedidos, no eran contados. Por lo tanto, cuando añadimos a las mujeres, los niños, los enfermos y los ancianos, había algo en el orden de 3 millones de israelitas rodeando el tabernáculo. La orden de la ubicación de las tribus alrededor del tabernáculo no era al azar.
Cada conjunto de 3 tribus representaba el acampar juntos de esos que eran el uno con el otro familiar más cercano de sangre. Por ejemplo, Manasés y Efraín, que eran hermanos, cargaban la misma autoridad de su padre, José. Entonces ellos fueron pareados con Benjamín. Benjamín y José tenían la misma madre. ¿Quién? Raquel. Por lo tanto, estas 3 tribus formaban una división y por eso acamparon juntos. Ahora vemos a Simeón y Rubén, eran hijos de la primera esposa de Jacob, Lea. También estaban juntos. Leví, otro hijo de Lea, separados para la tribu sacerdotal. Ya no considerados uno de las 12 tribus. Gad tomó su lugar en la organización del campamento. ¿Por qué Gad? Porque Gad era un hijo de la sirviente de Lea, Silpa. Judá, Isaacar y Zabulón eran los hijos menores de Lea. Por lo tanto, ellos fueron organizados para que acamparan juntos. Dan y Neftalí eran hijos de la sirvienta de Raquel, de Bila. Ellos fueron pareados con el hijo menor, Aser, de la sirviente de Lea. Así que el orden del campamento era indicativo de una clase específica de orden de las tribus, particularmente porque en el sistema de tribus, se llama sistema tribal, la relación de sangre tenía mucho peso. Y también al agruparlos de esta manera podían mantener obviamente los problemas mínimos para que no haya problemas en toda esta gente. Ahora prestemos atención al simbolismo de ubicar a Moisés, Aarón y las familias sacerdotales. Los levitas y sus subgrupos, que eran los mararitas, los coatitas y los gersonitas, estaban cerca para rodear el tabernáculo, como una fosa, ¿no? Alrededor de un castillo más o menos. Y todas las 12 tribus regulares estacionadas más lejos de la morada de Dios, tal como vemos en la imagen, ¿no? Ahí ha sido con su banderita, ha sido la imagen, de tal manera que se pueda entender, ¿no? Todas las tribus rodeando al tabernáculo que iba a estar en medio. Aquí nosotros tenemos el concepto de mediación en función, es decir, los sacerdotes de la tribu de Levita están a punto de llegar a ser los intermediarios entre las personas y Dios. Las personas ya no quieren ir directamente a Dios. Ya no pueden ir. Ellos deben ir a través del sacerdote en el sistema de Jehová. Se establece esta forma. Así que el campamento presenta una visualización de esa idea. La gente de las 12 tribus regulares tenían que literalmente caminar a través del campamento de los sacerdotes para poder llegar a Dios. O mejor dicho, acercarse a su tabernáculo. Y la manera en que trabajaba era que las personas iban al sacerdote. ¿Quiénes eran los que iban a Dios de parte de ellos? Este concepto entero era profético y es uno de los ministerios más importantes de Cristo. Él sería nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador entre Dios y nosotros, su pueblo. Nosotros no podemos ir directamente al Padre, así que nosotros vamos al Mesías, quien va al Padre por nosotros. Esa es la forma. Aquí ya se va estableciendo cómo estaba organizado todo el pueblo de Israel. Se establece que la tribu de Leví son los encargados, son los sacerdotes, son los que forman parte del templo, del tabernáculo. Entonces, no cualquiera podía hacer un sacrificio, se establece todo cómo iba a funcionar el pueblo de Israel. En el Éxodo capítulo 31, versículo del 14 al 15, vemos que así que guardaréis el día de reposo, porque santo es para vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que haga obra alguna en él,
aquella alma será talada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, dice, pero el día séptimo es el día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Una vez más, se habla acerca del día de reposo en el versículo 12, pero no es que el Señor ha decretado algo nuevo aquí en el monte Sinaí, haciendo un día de reposo o haciendo algo solo para Israel. Más bien Él dice, tú debes guardar mi Shabbat, como se le llama en hebreo. En otras palabras, el Sabbat fue creado hace tiempo atrás para que todo hombre lo guardara, pero aparentemente el hombre dejó de prestar atención al Sabbat. Por lo que el Señor dice, Israel, ustedes deben de hacer una prioridad de observarlo porque ustedes son pueblo separado para mí. Por lo que ustedes deben dar el ejemplo de lo que la gente debe de estar haciendo en el séptimo día, el Sabbat. Esto es descansar de sus actividades normales y estar con sus familias y adorar al Señor. El profeta Isaías, en Isaías 58:13, insta que el día de reposo lo llamemos delicia. La ley es guardar el día de reposo y creo que todos debemos darle mayor importancia. Debemos saber que es un mandamiento y que sigue en vigencia. Ahora tenemos un maravilloso día como es el día domingo, como debemos apartarlo, donde debemos apartar un poco más de tiempo para poder adorar y conocer a Dios. Un hermoso día donde podemos apartarlo del mundo y podemos recargar energías para la semana que viene. Es verdad que ahora nadie que no guarde el día de reposo será talado. Nadie morirá o se le matará, pero no por ello pensemos que ha dejado de ser importante. Tan igual como antes, el Señor bendecirá si cumplimos con este día. La fe en Dios conduce a tener amor por el día de reposo. La fe en el día de reposo conduce a tener amor por Dios. Ciertamente un día de reposo sagrado es una delicia. Que esa sea nuestra meta. Mientras Moisés está en el monte por 40 días, el pueblo no tiene nada que hacer. Es verdad que el tiempo no es corto, es largo y se hace más largo cuando no hay nada que hacer. Cuando tienen comida y no hacen nada sino esperar y esperar. Pasa un día, dos, tres, pasa una semana, dos, tres, y la gente se pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó con Moisés? Quizás ya se murió. El gran Moisés no es joven, ya tiene la piel muy curtida por el sol y por haber vivido 40 años en el desierto. Pero lo que olvidó el pueblo era justamente eso, que Moisés estaba vivo, porque había vivido en el desierto, pero sobre todo estaba vivo porque estaba en la presencia de Dios. Moisés estaba vivo, pero el pueblo es el que se muere. El pueblo muere espiritualmente. Su espiritualidad es la que muere porque al no ver al profeta y líder, lo que hacen es hablar con Aarón. Pregunta, ¿cómo somos nosotros? ¿Nos parecemos al pueblo hebreo? Una vez más, ¿cuánto tiempo esperamos? Cuando oramos, ¿cuánto tiempo podemos esperar? O quizás desistimos y vamos en busca de otros dioses que nos dan respuestas más rápidas. ¿Qué hacemos cuando Dios no nos contesta? Que en nuestras oraciones digamos, Padre Celestial, que tu tiempo yo pueda entenderlo, que mi paciencia sea muy profunda y pueda esperar tus respuestas. Que no me desespere a pesar que las agujas del reloj avanzan y avanzan, sino que sepa yo esperar pacientemente cuando tú dispongas. Nosotros tenemos que ser un pueblo paciente, paciente cuando Dios todavía no nos da respuesta a nuestras oraciones. Algo bien difícil, complicado.
porque a veces exigimos una respuesta rápida, pero tenemos que esperar. Ahora vemos, según el versículo 1 del Éxodo capítulo 32, donde dice: mas al ver los del pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés, aquel hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Notemos que los del pueblo atribuían su liberación a Moisés, no a Dios. Los israelitas no podían librarse de su mentalidad de esclavos, y cuando la esclavitud es espiritual, ni siquiera Dios puede liberar a una persona o a un pueblo que no tiene la voluntad de librarse a sí mismo. Ese fue el gran problema de Israel. Habían sido esclavos por muchos años, se habían acostumbrado a esa forma de vida. Satanás los había dominado incluso sus mentes. Vemos ahora en Éxodo capítulo 32, versículo 4, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril. Un buril viene a ser un instrumento para tallar, para hacer artesanía. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hacen su Dios, su becerro de oro. Los primeros versículos del capítulo 32 mencionan que le dijeron a Aarón que les hagan sus dioses, porque ellos tenían que tener dioses para adorar. Pero la magia no existía para sacar un ídolo de la nada, por lo que Aarón les pide sus joyas. La pregunta: ¿los hebreos tenían joyas? Para ello recordemos leer Éxodo capítulo 12, versículos 35 y 36. El mismo oro que les quitaron a los egipcios. Ese oro es entregado para hacer el becerro de oro. Y por lo visto que se despojaron a despojaron a los egipcios de su oro, porque menciona que hicieron un becerro. Estamos hablando de muchos kilos o libras de oro. Los estudiosos calculan un promedio de 10 kilos o 20 libras de oro. Todo lo que dieron para poder adorar un ídolo, para poder hacer su ídolo. Las personas por naturaleza son muy generosas en cuanto a lo que dan por sus ídolos. Nosotros debiéramos de ser aún más generosos con lo que nosotros damos al Dios viviente. Por otro lado, vemos a Aarón, un líder que lideraba basado en la opinión popular. Un líder democrático. El pueblo quiere su ídolo, pues se le hace su ídolo. Esa es la democracia. Sinceramente, a los del pueblo de Israel les faltaba la inteligencia, podemos ver esto. La luz, el conocimiento de la verdad para liberarse y permanecer libres. Eran tan ignorantes e ingenuos que atribuyeron su liberación al ídolo que ellos mismos habían hecho. Es decir, yo hago un ídolo y al ídolo que yo mismo hago le atribuyo la liberación. Es totalmente una cosa de locos. En su enojo el Señor amenazó con destruirlos, pero Moisés intercedió por ellos y se les dio otra oportunidad. No obstante, perdieron el privilegio de vivir según la ley de Cristo y de gozar con las bendiciones del sacerdocio de Melquisedec. En el Éxodo capítulo 33, versículo 7, vemos que Moisés pone el tabernáculo fuera del campamento, lejos del campamento. Al saber que el pueblo está muy inicuo, se va a cambiar la forma de los primogénitos y ahora se dará paso a los sacerdotes. Es decir, los levitas se encargarán de todo. Es decir, que si uno no era levita, no había forma de poder entrar al templo. Nota, ya Jehová no los acompañaba, ni podría la casa de Israel entrar en su presencia hasta los últimos días, es decir, la ley de Cristo. O sea, el camino hacia la verdadera libertad
fue reemplazada con la ley de Moisés, un sistema de mandamientos carnales. Israel no tuvo otra oportunidad de ser libre durante 1400 años, así como lo escuchan. 1400 años hasta que viene Cristo, que fue cuando vino el Mesías. Específicamente, esta ley tenía tres objetos principales, la ley de Moisés. Tenía tres objetos. ¿Cuáles? Lo primero, proteger a la nueva generación de los israelitas que habían nacido en el desierto para que no fueran seducidos y dominados por las inmorales prácticas de los cananeos, que eran muy pervertidos. Dos, proveerles un código de ley que los una de tal manera que les permitiera interpretar y vivir en sociedad de su época. Tres, ayudarlos a despojarse de su mentalidad esclava y de lo carnal, a fin de prepararlos para la verdadera libertad que el Salvador les ofrecería cuando restaurara el Evangelio en su plenitud en el meridiano de los tiempos. Para eso se dan los mandamientos. Israel era un pueblo teocrático. Se les dio más de 600 leyes. Luego veremos que toda esa generación adulta de israelitas jamás entrarían a la tierra prometida. El juicio específico aún no se pronunciaba, pero Dios sabía que eso sucedería. Es importante ver cómo el pueblo de Israel da su oro para que ofrezcan, obviamente, y Aarón pueda ser un ídolo, un becerro. Eso lo vemos en el Éxodo capítulo 12, versículo 35 y 36, tal como muestra la imagen, donde dice, hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Ese mismo oro que les quitan, ese mismo oro ofrecen de sacrificio para hacer sus sacrificios al ídolo, para que hagan su ídolo de un becerro. Ese oro. Qué curioso, ¿verdad? Cómo vemos cómo pasa de una mano a otra para ser ofrecida. En el capítulo 32 es todo acerca del incidente infame del becerro de oro. La llave para entender las escrituras acerca del becerro de oro es que Israel estaba rompiendo el pacto mosaico en el mismo momento que Moisés estaba en la cima de la montaña recibiéndolo. Recordemos, esto es un pacto condicional. Israel tiene sus obligaciones de guardarlo, porque el pacto tiene estipulaciones acerca de lo que sucede si ellos no lo guardan. Dios ve lo que Israel hizo de construir ese becerro como adulterio y por lo tanto infidelidad. ¿Por qué adulterio? Porque se suponía que ellos estuvieron en unión con él, con Dios, y ellos vinieron y trajeron otro Dios al panorama. Los primeros versículos del capítulo 32 explican la lógica de romper el segundo mandamiento. El que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen alguna. Y básicamente es que ellos son impacientes y están un poco asustados. Ellos quieren respuestas y las quieren ahora. Adulterio, porque lo que el pacto mosaico creó fue una unión entre Israel y Jehová. Y al mezclar esa unión con Jehová, con la adoración del becerro, al traer otro Dios al medio, la unión llegó a ser corrompida y contaminada. Entonces la reunión o la unión fue rota, obviamente. Vamos a hacer un paréntesis para hacer mención que nos hemos saltado los capítulos 25 al 30, tal como lo mencionamos al comienzo del Éxodo. Lo mencionamos al comienzo de este capítulo, que nos hemos saltado los capítulos 25 al 30. Así es el manual, ¿no? Pero en estos versículos hace mención lo siguiente para poder entender el capítulo 32. En estos capítulos, del capítulo 25 al 30, habla acerca de cómo sería el tabernáculo al detalle
y todo lo que tendría en su interior. En el capítulo 25 del Éxodo menciona, en el versículo, los primeros versículos, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Fin del versículo, ¿no? Es decir, que Dios le pide en el capítulo 25 al pueblo que den su oro para que pueda ser usado para hacer los utensilios del tabernáculo. En el capítulo 31 se llama dos artesanos para trabajar el templo y puedan hacer todos los utensilios. Ahora, al saber esto, nos sirve para entender mejor el capítulo 32. Satanás actúa como siempre y hace lo que siempre sabe hacer, que es imitar. En lugar de dar esas ofrendas para Dios, mejor que lo den para un becerro, que ellos puedan adorar. En lugar de llamar artesanos, usan al mismo Aarón para que haga el becerro. Siempre la idolatría es imitación de lo bueno. Siempre. Primero, el becerro de oro mismo era una imagen de un animal común usado por casi toda la cultura del Medio Oeste. En Egipto se llamaba el toro Apis, como ya vimos, uno de los dioses, una deidad ciertamente muy alta. La misma representaba fuerza, autoridad. Los hebreos lo conocían muy bien. Segundo, ¿por qué las personas sintieron que necesitaban una imagen o Dios para empezar? Es muy interesante saber la necesidad humana de tener una evidencia visible, tangible de la presencia de Dios, la que los llevó a este trágico acto. Y es por esa misma necesidad humana, la necesidad de verlo con nuestros propios ojos, que Dios estaba en proceso de proveerlo por medio del tabernáculo. Dios sabía y sabe que nosotros necesitamos consuelo visible y evidencia de su trabajo divino en nuestras vidas. Israel lo necesitaba también. Dios no necesitaba un tabernáculo terrenal y él ciertamente no necesitaba manos humanas para construir uno. El tabernáculo, como todo lo demás, era para el beneficio de Israel, nuestro beneficio, no el beneficio de Dios. El pueblo de Israel dependía de Moisés como el mediador. Y después de un tiempo considerable, cuando él todavía no había bajado de la montaña, ellos hicieron lo que las personas hacen cuando el líder desaparece. A ellos les dio pánico, les dio miedo. Cuando ellos no vieron lo que esperaban ver, cuando ellos esperaban verlo, perdieron la fe. El resultado fue el becerro dorado. Yo no estoy seguro que yo haya hecho una buena decisión, sinceramente, cuando he estado en estado de miedo, de pánico, el cual es una de las razones por la cual Dios nos recuerda constantemente que no temamos, ya que el miedo nos lleva a tomar un juicio pobre y a conductas irracionales. Moisés le pregunta a Aarón en el versículo 21, ¿qué sucedió? ¿Qué le hizo aceptar hacer tal cosa como edificar un ídolo? Y la contestación de Aarón dice, ellos me pidieron que lo hiciera. ¿Qué pasó aquí? Presión del grupo, la presión social. ¿Complazco a Dios o complazco a mis amigos? Aarón escogió imprudentemente complacer a sus amigos. Nota, las personas pensaban que ellos estaban haciendo una imagen apropiada del Dios de Israel, de Jehová, cuando ellos edificaron el becerro. El pueblo de Israel no sabía cómo era Dios. Por eso hacen esa imagen. Ahora, nosotros todos deberíamos examinar las imágenes y los símbolos que nosotros usamos, porque muchas de ellas también son imágenes diferentes que justificamos y decimos que están bien.
En esta última conferencia general se anunciaron más templos. ¿Cuál es el propósito de los templos? Que la persona pueda ver con sus ojos, sentir con su corazón y adorar con su espíritu a Dios en la forma correcta. Los templos evitarán que el hombre pueda caer en la idolatría de hacerse dioses, de decir, haznos dioses. Hombre que visite el templo, que recurre al templo, no caerá en la idolatría. Es más difícil que caiga en la idolatría. Para ello seguimos avanzando y vemos que ante malas acciones, obviamente el pueblo hizo el becerro, ante malas acciones hay consecuencias. El mismo Jehová en el versículo 2 dice que enviará un ángel. Ya no va a estar con el pueblo hebreo. Para ellos, esta era una mala noticia. Ellos lamentaban la pérdida potencial de la inmediata presencia de Dios. A ellos les importó su relación con Dios, no solo lo que Él les podía dar. Está claro que el pueblo sintió que la promesa de enviar un ángel delante de ellos significaba que se les restaba un privilegio. Se sintieron mal. Éxodo capítulo 33, versículos 3 al 4. Sube a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y cuando oyó el pueblo esta mala noticia, se lamentaron y ninguno se puso sus atavíos. El pueblo no entendió. Por más años que pasaron y se les enseñó tanto, así que en sus palabras de despedida, Moisés les hace recordar, les recordó todo lo que Jehová había hecho por ellos. Ya agregó, eso lo encontramos en Deuteronomios, capítulo 29, versículo 4, que dice, pero hasta ahora, hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para ir. Fin del versículo. En el versículo 7 del capítulo 33, Moisés traslada el tabernáculo que estaba en medio del campamento. Ahora iba a estar fuera del campamento. Consecuencias de la desobediencia. Éxodo capítulo 33, versículo 18 dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Fin del versículo. Es bonito y lo traigo a colación este versículo porque debemos saber que cuanto más un hombre conoce acerca de Dios, él tendrá un deseo mayor de conocerle. Nosotros podemos tener muchos años de ser cristianos, pero en realidad, sinceramente, ¿hemos deseado conocimiento y experiencia personal de Dios? Es verdad que oramos por causas, oramos por la iglesia, oramos por los misioneros, oramos por nuestros propios esfuerzos, oramos por nuestro barrio. Todos pedimos por bendiciones personales, pero ¿cuántos conocemos ese deseo de conocer más de Dios solamente? Eso es lo que Moisés pidió. Muéstrame tu gloria, llévame un paso más adelante, en otras palabras. Moisés no se limitó solamente a dar gracias o pedir como se limitan nuestras oraciones, sino avanza un paso mucho más adelante. Muéstrame tu gloria, le dice. Eso le dijo Moisés. Eso le dijo Moisés. Eso más le dijo un gran profeta al Señor. Muéstrame tu gloria. Quiero dar un paso más adelante. ¿Cómo están nuestras oraciones? ¿Nuestras oraciones son para pedir y conocer más a Dios? ¿O solamente son oraciones de gratitud, oraciones de pedir? Y ni siquiera nos esforzamos por conocer más a Dios. En total,
Vamos a ver en el versículo 28 del capítulo 34 para terminar, dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del convenio, los 10 mandamientos. Este es el segundo juego que escribe Moisés. ¿No? En total, él va a estar allá arriba 40 días. Yo no puedo comenzar a imaginarme la transformación que estaba sucediendo dentro de Moisés, estando ante la presencia de tal santidad pura. Cuán a menudo yo he escuchado a líderes, muchas veces he escuchado a líderes cristianos decir, nosotros tal vez no sabremos la contestación a tal misterio hasta que estemos delante de Dios. Bueno, Moisés estaba parado ante Dios y el conocimiento y entendimiento que él debe de haber estado absorbiendo debió haber sido intelectualmente abrumador. Las preguntas que Moisés debió de haber estado formando en su mente al subir esa montaña, incertidumbres privadas y profundamente escondidas, sospechas, preocupaciones, estas muchas más debieron de haber sido abarcadas y contestadas. Saber de que un profeta estuvo ahí, ayunando, conversando con Dios, viendo todas las visiones que luego tendría que plasmarlas en las escrituras. ¿Qué se perdieron los israelitas por la desobediencia? El Señor había intentado morar con Israel personalmente, como lo hizo con el pueblo de Enoc, y como lo hará en la Nueva Jerusalén. ¿Dónde dice eso? Éxodo capítulo 25, versículo 8. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Cuando el Señor habló originalmente con Moisés en el monte Sinaí, reveló una ley que incluía las ordenanzas del sacerdocio de Melquisedec. Eso lo encontramos en Doctrina y Convenios, capítulo 84, versículos del 19 al 23. Debido a que olvidaron al Señor tan rápidamente, el Señor retiró de ellos el sacerdocio de Melquisedec y reveló una ley menor. ¿Cuál es esa ley menor? La ley mosaica, la ley de Moisés. Eso lo vemos en la traducción del profeta José Smith en el capítulo 34, los versículos 1 y 2. ¿Qué nos dice ahí? Que el pueblo de Israel no iba a tener el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, ¿qué cambios veríamos hoy en la iglesia? ¿Qué pasaría hoy? ¿Qué cambios veríamos hoy en la actualidad si se eliminara la autoridad del sacerdocio de Melquisedec? Por ejemplo, pérdidas de bendiciones espirituales. ¿Qué más? Pérdida de la mayoría de las ordenanzas del templo. Cuando consideramos lo que podría haber sido para los hijos de Israel una Sión similar a la de Enoc y Melquisedec, podemos sentir la profunda tristeza y decepción que Moisés debió de haber sentido. Mi pueblo, que tanto me está costando y tanto ya los estoy queriendo, a pesar que son rebeldes, iba a ser como el mismo pueblo de Enoc, ahora pierden ese privilegio. No solamente el pueblo, sino yo también, que los lidero. Yo que quería ser como Enoc, no puedo ser como Enoc. No olvidemos que Moisés está teniendo la revelación de toda la visión anterior, todo el Génesis, todo lo que está sucediendo y los mundos. Entonces Moisés sabía lo que le había sucedido a Enoc y era prácticamente posible seguir ese ejemplo. Pero al bajar y al ver al pueblo transformado adorando un becerro, obviamente que él siente pena. Moisés se siente triste al ver eso. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de demostrar a Dios que somos obedientes y que podemos acercarnos más a Él, que podemos hacerlo, que podamos ponernos la meta de que cada día lo conozcamos más a Él y que nuestra determinación siempre sea poder servirlo más.
Hemos tenido una clase más, hermanos, donde podemos aprender de que tenemos que seguir al Señor. Tenemos leyes que cumplir. Que nuestra meta sea conocerlo más, que dejemos que su gloria lo conozcamos, que nuestra fe pueda aumentar y crecer, y de tal manera que ojalá que nuestras oraciones solamente sean: te quiero conocer más, Dios, ayúdame a conocerte más. En el nombre de Jesucristo, y que todos tengamos buena semana. Amén.